Pastor, por estar hoy aquí con nosotros. Como usted sabe, venimos estudiando en paralelo, por cierto, para los que se me había olvidado en algún momento dejarles saber que en la iglesia el pastor Carlos está dando una serie que se llama Jesucristo de eternidad a eternidad y está, pues, obviamente a un nivel nada que ver con el nuestro, ¿verdad? Pero se está haciendo todavía mucho más profundo en muchos otros temas de toda esta. Estaba estudiando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Eh, Obviamente el enfoque que le estamos dando nosotros de alguna forma es un tanto distinto, ¿verdad? En algunas cosas tomamos mucho de lo que él dice y nos predica. Eh, y pues como vieron, en la semana pasada estuvimos hablando acerca de la persona del Señor Jesús desde una perspectiva de los frutos del Espíritu. Y mencionábamos dentro de los frutos un total de 12 frutos que normalmente, pues tradicionalmente solo nosotros entendemos o conocemos los que están relacionados en Gálatas, y que hoy el pastor amablemente nos va a compartir acerca de los frutos para que posterior a esto sigamos nosotros elaborando sobre los frutos del Espíritu desde cómo el punto de vista de cómo el Señor Jesucristo los cumplió, dándonos a nosotros ese ejemplo para que podamos seguirlo y que podamos también nosotros cumplirlo, porque lo hizo desde su propia humanidad como ser humano aquí en esta tierra. Pues aunque lo hemos dicho un montón de veces, es difícil separar lo humano de lo divino, pero esa es la manera en cómo todo lo que él dice y hace siempre lo pone por obra antes de pedírnoslos a nosotros. Entonces, pastor, somos todos suyos y muchas gracias por estar aquí y ojalá que sea más seguido. No, no, pero antes sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, hermano Elvin, porque yo sé que se esfuerza bastante con el grupo también que hace en su tiempo para poderse reunir y estudiar la palabra. También ahí a la hermana Mari que apoya al hermano Elvin. Muchas gracias. Gracias por la invitación, hermano. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor, así es que gracias por invitarme. Yo los quiero mucho a ustedes, son un grupo muy especial que me tienen cariño también, así es que es recíproco. Pues como dijo ya el hermano Ervin, la noche de hoy vamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, no sé qué tengo que hacer yo, hermano Ervin. Ya se me olvidó. Creo que tengo que hacer. Sí, se recuerda que en el panel ahí tiene una flechita que está hacia Ahí arriba. está. Ahí está, La logré exacto. conseguir. Sí, Ya. Ah, ahí ok. está. Gracias. Perfecto. Mire, pues. Así de Gracias, muy fácil. amable. Sí, gracias, muy fino. Pues este tema es bien importante, hermanos, porque es a lo que el Señor nos llama a dar fruto. Si ustedes recuerdan la parábola del sembrador, hay 4 tipos de terrenos. El primer terreno es junto al camino. Junto al camino es un corazón que está muy duro y que la palabra no puede penetrar. Para que sepan, en la parábola del sembrador se mencionan los 4 tipos de terreno que representan el corazón de los hombres. Hablan del sembrador, que es el predicador o el maestro, el que enseña la palabra de Dios, y la semilla es la palabra del Señor, la que tiene que penetrar en el corazón y dar fruto. Y ustedes recuerdan, como les decía, que existen 4 tipos de terreno: junto al camino, en pedregales, entre los espinos y en buena tierra. Y dentro de la buena tierra hay 3 niveles, los que producen a 30, a 60 y a 100 por uno, hermanos. Así es que el Señor espera que nosotros demos fruto y mucho fruto. Por eso es que el tema se llama el fruto del Espíritu Santo y no es un título que nosotros le hemos dado, sino es el nombre que le da la Biblia. Antes de empezar, yo quería, hermanos, hablarles como parte de la introducción, cuál es la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Porque existen los dones del Espíritu Santo, pero hermanos, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no dice por los dones. Así es que les voy a dar la definición de qué son dones. Yo les puse aquí a mi lado izquierdo unos regalitos que representan los dones del Espíritu Santo, y del lado derecho les puse aquí una foto del fruto. Miren, hermanos, debemos tener dones y debemos fluir en los dones. El Señor nos exhorta. Los dones son de Dios, son del Espíritu Santo, son necesarios, pero los dones no nos dan a nosotros crecimiento espiritual. Para que sepan que los dones del Espíritu Santo, hermanos, los dones son, si yo tengo dones del Espíritu, por cierto, lo dije mal, todos tenemos dones del Espíritu Santo, debía haber dicho, mis dones, los dones que yo poseo, que son del Espíritu Santo, no son míos,
son para beneficio de los demás. Los dones que ustedes tienen del Espíritu Santo no son para beneficio de ustedes, no es para beneficio propio, sino es para beneficio de su prójimo. Para eso son los dones del Espíritu Santo. Los dones son regalos, por eso les puse una foto de regalos, porque los dones son regalos de parte del Señor. Pero el fruto del Espíritu Santo sí requiere crecimiento espiritual. Por eso les dije, la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis, no dice por los dones, sino por sus frutos, por los frutos del Espíritu Santo. Así es que, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Pues yo ya les dije, son regalos. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios 12, 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y quiero que sepa que la iglesia de Corinto era la iglesia que en la Biblia se sabe que era la que más fluía en los dones espirituales, pero fluía de una manera increíble. En las dos cartas se mencionan, pero específicamente en la primera carta a los Corintios, se mencionan los dones del Espíritu Santo. Interesantemente era una iglesia inmadura, interesantemente era una iglesia que tenía grandes problemas, grandes pecados tenía, y fluían en casi todos los dones del Espíritu, hermanos. Los dones son necesarios, pero eso no nos da crecimiento espiritual. Aquí a mi lado izquierdo les puse la definición, hermanos, de la palabra en griego que significa dones espirituales. Quiero que por favor vean el primero. La primera definición dice dádiva divina. O sea, dádiva es un regalo, dádiva divina, una concesión espiritual, una facultad milagrosa. Eso es un don. ¿Qué es un don, hermanos? Por ejemplo, ustedes podrían orar por una persona enferma y la persona enferma sana y ustedes tienen el don de sanidad. O dar una palabra de profecía. Ustedes no saben nada de la vida de la persona y le pueden hablar de parte del Señor y le dicen algo en particular que es verdadero y eso toca la vida de las personas. Eso es un don, eso se llama podría ser palabra de sabiduría o palabra de ciencia o profecía. También la palabra don significa regalo, eso significa la palabra, literalmente un don significa un regalo. Pero esta es una definición importantísima que quiero que la noten, hermanos, la última. La palabra don espiritual significa sin arrepentimiento. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor nos puede dar dones y nosotros podemos estar en pecado y fluyendo en los dones. Ustedes conocen gente linda que ha caminado con el Señor y recibió dones del Espíritu Santo y en algún momento de su vida se apartaron de los caminos del Señor y siguieron teniendo los mismos dones, porque los dones son sin arrepentimiento. Yo empiezo a caminar con el Señor me bendice, me da sus dones, y si yo me aparto, yo sigo teniendo los dones, porque son los dones del Espíritu Santo, no son los dones de las personas. Por eso muchas veces nos confundimos cuando vemos que alguien fluye en los dones y nosotros creemos que la persona es una persona crecida espiritualmente y no precisamente, no siempre tiene que ser así. Ojalá Dios quiera que tenga los dones del Espíritu Santo y también el crecimiento espiritual. Tampoco no significa que todos los que tienen dones no tienen crecimiento, por supuesto que sí. Pero lo que quiero decir es que los dones del Espíritu Santo no son sinónimo de crecimiento espiritual. Los dones son porque Dios los quiso dar para una obra especial. Y esta es solo manera de introducción, ¿verdad, porque el tema no es... así dice la Biblia, por eso le digo yo, la persona se puede apartar de los caminos del Señor y los sigue teniendo, son irrevocables. Si ustedes leyeron, ya que mencionó eso el hermano Rímola, si ustedes leyeron, hay un libro famoso que se llama Los Generales de Dios. Ese libro, en un sentido, es deprimente, porque es la historia de mucha gente que el Señor la usó en los dones del Espíritu Santo. Tenían poder en la predicación, dones de sanidad, hacían muchos milagros, hermanos. Pero interesantemente, la mayoría terminaron mal, o terminaron alcohólicos, terminaron en adulterio. ¿Saben cuál era el problema? Ellos podían andar en pecado y el Señor seguía fluyendo en los dones del Espíritu Santo a través de las personas. Ellos se engañaron porque ellos creyeron que como los dones seguían fluyendo, todo estaba bien y todo estaba mal porque se habían apartado de los caminos del Señor. Por eso les digo, ese libro en un sentido es deprimente. No sé por qué le llaman los generales, de Dios, porque sí, el tema no, como que no acorde. Pero yo les quiero dar la clasificación, hermanos, de los dones del Espíritu Santo. Hay 3 tipos de dones, hermanos. Los dones que se llaman operacionales, que son los que se mencionan en 1 Corintios del capítulo 12, del 8 al 10 y en el capítulo 28.
Ahí se mencionan una serie de dones espirituales, ahí se habla de la palabra de ciencia, palabra de profecía, hacer milagros. Hermanos, se llaman dones operacionales porque solo sirven para una operación en particular. La gente que tiene los dones operacionales fluye tal vez una vez en su vida, 2 veces en su vida y no más. Por eso se llaman operacionales, porque así como vienen, así se van. Existen otros dones que se llaman los dones motivacionales. No vamos a las citas bíblicas porque el tema no es de los dones espirituales, pero yo se los quería dar como una introducción. La segunda clasificación son los dones que se llaman motivacionales. Esos aparecen en el libro de Romanos, en el capítulo 2, el 3 al 8. Esos dones motivacionales son como el que preside, dice. Fíjense que presidir es un don. El que administra, dice. Administrar es un don. A veces uno piensa que uno es un buen administrador y que si resulta que uno tiene el don de administrar. El que preside, dice, el que da, ahí dice el que da con liberalidad. En un sentido, dar es un don, por el otro lado tiene que ser por crecimiento espiritual también, ya lo vamos a ver. Y el tercer nivel de los dones espirituales, interesantemente, hermanos, es el que se llama dones ministeriales. Eso está en el libro de Efesios, en el capítulo 4, del versículo 7 al 13. ¿Cuáles son los dones ministeriales? Oiga bien, a apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Para que sepa, hermanos, el ser pastor, con todo el respeto de los pastores, yo soy un pastor asistente también, no soy un pastor general, sino un pastor asistente, pero el ser pastor asistente a mí no me da crecimiento espiritual. Mi crecimiento espiritual depende si leo la Biblia y si oro, si busco al Señor, como todos los demás cristianos, hermanos. Tener un oficio de este tipo o un ministerio de este tipo no nos da crecimiento espiritual para nada. Sigue siendo un don, solo que es un don ministerial. Eso yo le llamaría una vocación. Yo soy un pastor asistente porque esa es mi vocación, como uno de ustedes es ingeniero, arquitecto, es doctor, esa era su vocación, pero eso a mí no me da crecimiento espiritual ni a ninguno, ni a los apóstoles, hermano, con todo el respeto de los hermanos que son apóstoles, ni a los apóstoles eso les da crecimiento espiritual. Porque discúlpeme, Judas era un apóstol y mire cómo terminó, así es que eso no da crecimiento espiritual. Eso lo dije nada más como introducción. Hermanos, lo más importante es el fruto del Espíritu Santo. Los dones debemos procurarlos, dice la Biblia, pero debemos esforzarnos y trabajar por el fruto del Espíritu Santo. Usualmente, hermanos, se cree que son 9 los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo usual y eso lo dijo el hermano Ervin cuando iniciamos. Gracias al Señor y a la vida de la doctora Hicks, que ya falleció, pero a ella le reveló el Señor que no eran 9, sino son 12 los frutos del Espíritu. En Apocalipsis 22:2 claramente dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce, ¿cuántos frutos dice? 12 frutos, dando cada mes. Y en el año tenemos 12 meses, cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ven, hermanos, que en Apocalipsis, en la eternidad, se menciona de un árbol que produce 12 frutos, no 9. Entonces, con la ayuda del Señor lo vamos a ver. Estos son los primeros 9 frutos. Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu, y está con mayúsculas, y es que es el Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos frutos cuentan ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, hermanos. 9 frutos. Esos eran los que normalmente se conocían y en todas las lecciones que yo recibí de escuela dominical, en todos hemos visto que son 9. Y ahora los vamos a ver cómo se relacionan. Hermanos, hay un principio bíblico que les hemos compartido y es que todo lo que está en el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento también. El pastor Carlos dijo el otro día y él repitió de la doctora Hicks, el Nuevo Testamento, el 80% del Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento. Y el otro 20% dice son implicaciones que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Hermanos, en el Antiguo Testamento todo lo que aparecía eran sombras, tipos o figuras. Y en el Nuevo Testamento ya son cosas que nosotros debemos hacer espiritualmente. Se recuerdan que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que quemar incienso. Eso era en el Antiguo Testamento.
Se hacía tanto en el tabernáculo de Moisés como en el tabernáculo de Salomón. Sin embargo, ahora nosotros en el Nuevo Testamento ya no tenemos que quemar incienso por cosas espirituales. Podemos quemar incienso si ustedes quieren, pero no nos da crecimiento espiritual. Pues tal vez llevará un olor agradable a nuestros hogares, a nuestros recintos, pero no nos da crecimiento espiritual. El quemar incienso en el Nuevo Testamento representa, hermanos, orar. Así dice en Apocalipsis, que el incienso dice, el incienso son las oraciones de los santos. Así es que nosotros en el Nuevo Testamento, cada vez que oramos, es como cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento quemaban incienso. Se los menciono porque ahorita estamos en Gálatas 5:22, que es Nuevo Testamento, y aquí está dando la aplicación. Yo me los voy a llevar al principio, pero de manera de una sombra o un tipo o una figura en el Antiguo Testamento, que es lo que les estoy mencionando. Esos 9 frutos en el Antiguo Testamento aparecen, pero como frutos físicos. Esos frutos físicos, hermanos, hoy, si yo me comiera esos frutos físicos, no me ayudan en nada espiritualmente. Pues voy a tener un paladar rico y me los voy a disfrutar, pero crecimiento espiritual no me dan para nada. En el Antiguo Testamento eran frutas. En el Nuevo Testamento es el fruto, pero del Espíritu Santo, no frutos físicos. Acompáñame a Cantares 3, del 13 al 14, y dice: tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Aquí el Señor está describiendo en el Cantar de los Cantares cómo es el huerto, el corazón de la amada. Y así es como lo menciona, pero lo menciona como frutos físicos que nosotros conocemos en la actualidad. Quiero que me acompañen. Vean el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ustedes ven, hermanos, que estos frutos que se mencionan en el Cantar de los Cantares que acabamos de leer tienen relación con lo que leímos hace un momento en Gálatas, porque son 9. Ustedes pueden notarlo claramente. En el Antiguo Testamento eran frutos físicos, pero en el Nuevo Testamento lo podemos ver como el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto que nosotros tenemos que dar. El amor ya no es un lugar, no es algo que yo encuentro en un huerto o en una hortaliza o en un mercado donde vendan verduras o frutas. Eso no, hermanos. Estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, en el Cantar de los Cantares los vimos como frutos físicos. Entonces, si logramos mantener esto en nuestra mente, vamos a entender de dónde son 12 frutos, porque vamos a seguir en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento. Nos vamos al fruto número 10 y al fruto número 11, que están en el Cantar de los Cantares. Cantares 2:13 dice: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ustedes pueden ver, hermanos, que estábamos hablando de frutos físicos y seguimos hablando de frutos físicos. Aquí está el fruto número 10 y aquí está el fruto número 11. Seguimos en el Cantar de los Cantares, solo que ahora en el capítulo 6 y versículo 11, y ahí aparece el fruto número 12. Dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides y si florecían los granados. Entonces, hermanos, pueden ver ustedes que si en el Cantar de los Cantares hay 12 frutos físicos, debemos encontrar esos 12 frutos espirituales en el Nuevo Testamento. Pues ya encontramos 9 que estaban en Gálatas. Eso estaba fácil, hermano. Ahora lo que tenemos nosotros que encontrar es los últimos 3. Y los vamos a ir relacionando porque tienen relación uno con otro. El primer fruto que nosotros leímos en el Cantar de los Cantares, hermanos, es el granado. Pues si no lo conocían, yo les puse ahí foto de la fruta y eso está relacionado con el amor. Fíjense que aún en la actualidad en Israel, esa fruta la relacionan con el amor, porque si ustedes la han comido, cuando abren o parten esta fruta, está llena de granitos rojos. El rojo siempre lo relacionan con amor. Así es que está relacionado con el amor. Ahora yo les puse las definiciones del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es amor, hermanos? Ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Así es que el primer fruto, amor, en hebreo la palabra amor, hermanos, es ágape.
Y dice, afecto hacia alguien que se le desea y procura todo lo bueno. Hermanos, el Señor nos exhorta que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amarlo como a nosotros mismos. Así es que dice, afecto hacia alguien que se le desea y procura todo lo bueno. Todo lo bueno que nosotros deseamos para nosotros, porque nosotros nunca deseamos cosas malas para nosotros mismos. Nosotros solo cosas buenas deseamos. Bueno, las mismas cosas buenas que deseamos para nosotros debemos desear. Lo que procuramos para nosotros debemos procurar para nuestro prójimo también. La palabra amor significa ser comprensivo y tolerante, porque no solamente es un deseo o procurar, no, también es ser comprensivo y tolerante. Cuando uno pierde la tolerancia, hermanos, entonces no estamos siendo amorosos. Pero la palabra amor también tiene que ver con obras y con servicio. Miren qué cosa más interesante, hermanos, que el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, no solo a nuestro prójimo, no, también nos manda a amar a nuestros enemigos. Y hermanos, eso tiene que ser difícil, eso es difícil, ¿cómo amar a un enemigo? Y uno dice, pero yo no tengo el sentimiento. Bueno, quiero que sepa, y ahora se lo recalco, el Señor no espera que tengamos un sentimiento. Cuando nos dice que debemos amar a los enemigos, no es tener un sentimiento, porque no vamos a tener ese sentimiento, pero debemos tener buenas obras, debemos tener buen servicio. Eso es amar a nuestros enemigos, que a pesar de lo que nos han hecho, a pesar tal vez de calumnias, injurias o tal vez alguna agresión, nosotros debemos amarlo a través de obras y servicio. Hermanos, el amor no es un sentimiento, el amor son obras, el amor es servicio. Así es que no se confundan, porque hay veces que yo he tenido en consejería, mire, pero es que no siento cariño, le digo, no tiene por qué sentir el cariño, pero lo que sí debe tener son las obras y el servicio. Así es que, hermanos, el granado está relacionado con el amor. Número 2 dice flores de aleña. Las flores de aleña están relacionadas con gozo. Yo por si no conocían la planta, les puse por aquí la foto y ahí está en su presentación. Las flores de aleña están relacionadas con el gozo. Ahora veamos cuál es el fruto del gozo que nosotros debemos dar. Hermanos, gozo dice alegría permanente. Miren qué cosa más interesante. Porque, hermanos, las cosas terrenales no nos pueden dar gozo. Sí nos dan alegría, pero alegría temporal, pero no nos dan gozo, porque el gozo es alegría, pero alegría permanentemente, o sea que siempre, hermanos. Miren, hermanos, el gozo no depende de las cosas materiales. Ustedes recuerdan cuando a los apóstoles, a Pablo y a Silas, los metieron presos en el calabozo por estar predicando al Señor Jesucristo. Generalmente uno no pensaría que uno podía tener gozo en medio de una cárcel, hermanos. No sé si estaban bien comidos, bien dormidos, asumo que no. Pero si ustedes salen el pasaje en el libro de los Hechos, Pablo y Silas dice que a la medianoche empezaron a cantar y uno canta por gozo. Y cantaron tan fuerte el himno, todos los presos los oían y de repente dice que vino un gran terremoto y les abrió las cárceles. Hermanos, el gozo es nuestra fortaleza. Por eso el Señor nos pide que estemos gozosos. Yo en otras ocasiones les he enseñado lo que aprendí, no lo aprendí en la iglesia, lo aprendí de un rabino. Y hermanos, él explicaba que estar triste es pecado, porque cuando uno está triste, uno le dice al Señor indirectamente, Señor, no me gusta cómo estás manejando mi vida. Indirectamente le decimos, Señor, si yo estuviera en tu lugar, yo estaría manejando mejor mi vida de lo que tú la estás manejando. Así es que estar triste es pecado. El Señor nos exhorta a estar gozosos. Hermanos, el apóstol Pablo está en una cárcel, porque no es que estuviera en una playa, hermanos, está en una cárcel y nos dice regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Y uno piensa que tal vez él está en Cancún tomándose una coca cero, hermanos, ahí con una vista paradisíaca. No, él está en una cárcel, él está pasando hambre, pasando frío, está incómodo, está sujeto y está diciendo regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Porque nuestro gozo no debe depender de las cosas, de las circunstancias, de las cosas materiales, sino de la relación que tengamos con el Señor Jesucristo. Pero eso solo a través de nuestro crecimiento espiritual. Este es un fruto del Espíritu Santo, hermanos. Número 3, el nardo. El nardo, hermanos, es una flor preciosa y está relacionada con la paz. Por eso cada vez que ustedes estudien el Antiguo Testamento y se encuentren con la palabra nardo, relaciónenlo con la paz. ¿Qué paz, hermano? Es el fruto del Espíritu Santo. La palabra paz significa prosperidad,
significa bienestar, y eso nos encanta a todos, hermano, pero la palabra también significa tranquilidad o quietud, eso significa la palabra paz. Miren, hermanos, el Señor nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero no temamos porque Él ha vencido al mundo. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Hermanos, pero ese es un fruto. Hay gente cristiana que no tiene paz. Bueno, tiene paz cuando la chequera está gorda, tiene paz cuando tiene salud, tiene paz cuando está estrenando casa, tiene paz cuando está estrenando carro. No, no, hermanos. Dice que el Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que estamos en medio de una tormenta, estamos en medio de un valle, en medio de un desierto y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque la gente no puede entender cómo estamos en medio de un gran problema y tenemos paz. Pero esa paz se adquiere a través del fruto del Espíritu Santo. Eso es por crecimiento espiritual. Eso ya no viene por don, eso ya no viene como regalo, eso viene por crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de Dios a través de la oración. Es la única manera como crecemos espiritualmente, hermanos. Ese es el fruto que el Señor espera que nosotros tengamos, el fruto de la paz. Número 4, azafrán. Azafrán sigue siendo una flor también. Y el azafrán está conectado con la paciencia. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu que debemos dar nosotros? Paciencia, hermanos. ¿Qué significa la palabra paciencia? Significa longanimidad, o sea, soporte, tolerancia. Eso significa paciencia. Pero mire qué cosa más interesante lo que dice al final. Aguantar, pero con gozo. No es aguantar, ay, sí, es que mire, ya no lo aguanto, lo que pasa es que no me puedo divorciar, pero tengo que sufrir. No, eso no es paciencia, hermanos. Eso es resignación. Y esa resignación no es fruto del Espíritu Santo, para que sepa. Tal vez quisiéramos que fuera fruto, pero ese no es el fruto. El fruto es la paciencia, y la paciencia es aguantar con gozo, aguantar con alegría, no a regañadientes, no refunfuñando, no quejándonos de esta situación, que ya no la soporto, ya no la aguanto, no. Gozosos, tuvimos el gozo, ahora tenemos la paciencia, es aguantar con gozo, eso significa. Número 5, hermanos, caña aromática. La caña aromática, hermanos, lo que representa es la benignidad, y ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto número 5? La benignidad. La palabra benignidad, hermanos, significa excelencia o rectitud moral. Ya aquí ya nos está exhortando, hermanos, y eso no lo alcanza uno al día siguiente de haber recibido a Cristo en el corazón. La benignidad, hermanos, es una excelencia o rectitud moral que se alcanza con los años de caminar con el Señor. Se alcanza de dejar que Cristo trabaje en nuestro corazón. Se alcanza arrepintiéndonos de nuestras inmoralidades. ¿Qué son las inmoralidades? Está relacionado con los pecados sexuales, de hecho, de palabra, de pensamiento, hermanos. Eso tiene que ver. Entonces, la excelencia moral o la rectitud moral es benignidad. También la palabra benignidad significa comportamiento correcto, significa. Hermanos, somos benignos cuando nos miran y cuando no nos miran. Nosotros somos benignos cuando nos comportamos correctamente y estamos solos. Que no es que cuando estamos delante de mi esposa somos una cosa, pero cuando estamos solitos somos otra cosa. No. El comportamiento correcto debe ser siempre. Entonces seremos benignos. También la palabra benignidad significa que no hace mal a nadie, ni de hecho ni de palabra. Por eso es que ustedes escuchan cuando hacen algún examen médico que dicen algún tumor y dicen es benigno, dice. Pues es benigno porque no hace mal, ahí está, pero no le hace daño, por eso es benignidad. Pues aquí dice que no le hace mal a nadie, ni de hecho ni de palabra, no lo agravia ni con algún acto, ni con alguna palabra, ni hablando mal de la persona, porque no le causa ningún mal. Número 6, la canela. La canela era uno de los frutos físicos en el Antiguo Testamento y la canela está relacionada con la bondad. Esta es la canela, por si no la conocían, porque generalmente conocemos la canela así, pero la canela viene de una planta. Y la bondad, que es el fruto que nosotros debemos dar, mire lo que significa beneficencia, o sea, hacer el bien a los demás. Eso significa la palabra bondad, hacer el bien a los demás. Significa ser de ayuda para otros, ser de utilidad, hermanos. Eso tiene que ver con el servicio. Uno tiene que ser presto para servir, hermanos, en lo que sea, no solamente en la iglesia,
no, a lo que sea. Y cuando sirva, procure servir en el anonimato, no procure, mire, yo quiero servir predicando, yo quiero servir dando los anuncios. No, hermano, usted, ¿por qué no? Cuando me preguntan, mire, y no me puede poner a dar anuncios, le digo, y no quisiera mejor limpiar los baños, porque empecemos por lo donde tenemos que empezar, porque quisiéramos empezar en los lugares más visibles. Y bueno, así no es, porque no lo estaría haciendo por beneficiar a nadie, sino para darme a conocer. La bondad dice que es hacer el bien a los demás, ser de ayuda a otros. Eso está conectado, hermanos, con el servicio que podemos hacer. Número 7, incienso. El incienso es, les puse dos fotos porque se conoce así, pero viene de esta planta también. Y el incienso, hermanos, está relacionado con la fe. Quiero que sepan que la fe existe por don y la fe existe por crecimiento. La fe que existe por don es cuando dice, y vosotros sois salvos por medio de la fe. Y dice, y otros, pues es un don de Dios. Hermanos, la fe al principio de nuestro caminar cristiano no puede ser por fruto del Espíritu Santo, no puede ser por crecimiento espiritual, porque ¿qué crecimiento tenemos cuando somos inconversos? No tenemos ningún crecimiento. Ahí somos salvos por fe, pero la fe que viene por don. Pero aquí en el fruto del Espíritu ya no es una fe por don, aquí es una fe por crecimiento espiritual. Y ahora les explico la definición de fe. Estoy seguro que muchos ya la conocen. La palabra fe significa credibilidad, estar convencido, tener la certeza significa. Miren que también significa confianza total en Dios. Miren, hermanos, nosotros todos decimos, yo confío en el Señor totalmente. Pero otra definición dice, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Qué significa eso? Creerle a su palabra. Hermanos, ¿cuándo se sabe si tenemos fe? Cuando estamos en medio de una prueba o alguna adversidad y creemos a la palabra del Señor. Como le digo, no creerle al Señor cuando todo va bien. Todos los cristianos creemos en el Señor y le creemos a su palabra. Pero cuando estamos pasando por alguna escasez y nos quejamos y murmuramos y de balde soy cristiana, hermanos, eso no es tener fe porque no estamos creyendo a la palabra. La palabra del Señor dice, no te daré carga mayor de la que puedes soportar. Pero es que ya no aguanto, estoy muriendo. Pues eso no es cierto, eso es una mentira, porque el Señor no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Si mi carga son 100 libras, imposible que el Señor me dé 101 libras. No me puede dar más de lo que puedo soportar porque sabe destruir. La palabra del Señor dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Pero yo pienso, tal vez mi jefe me puede ayudar, o tal vez mi amigo me puede prestar, o tal vez alguien. No estoy poniendo mis ojos en el Señor Jesucristo. Entonces no es fe, hermanos. Así es que ven que fe es no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, creer lo que Él dijo en su palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos el hábito de leer la Biblia cotidianamente, a diario, no vamos a tener la fe en medio de las pruebas. Hermanos, a muchas personas esta pandemia los sorprendió sin fe y los vimos destruidos. Y cuando viene algún problema y los vemos destrozados y acabados y que ya no quieren seguir con el Señor y no entiendo por qué Dios me manda esto, pero si yo no soy tan malo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, es porque el Señor los metió a una prueba solo para demostrarles que nunca tuvieron fe. No tenían fe porque no estaban conectados con la palabra del Señor. Esa prueba los halló desarmados, no tienen su fe en el Señor, no confían en su palabra, ni conocen su palabra. Entonces, ¿qué van a estar confiando? Fe es creer a la palabra del Señor. Dios es lo que dijo que Él era. Él dijo que iba a hacer algo y Él lo va a hacer. Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que lo va a hacer y lo hará. Él dijo, cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te anegará. Él dio esa palabra y Él la va a cumplir, hermanos. Confiemos, el Señor es bueno. La palabra del Señor dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Entonces, ¿por qué nos atolondramos? ¿Por qué nos apesadumbramos? ¿Por qué nos enojamos con Dios cuando estamos en medio de una prueba? Si dice que todas las cosas ayudan para bien, pues yo entiendo que todas es un absoluto, hermanos. Todas es todas. No solo las que me gustan, sino todas, hasta las que no me gustan. Eso es fe.
y esa fe se adquiere con el crecimiento espiritual. Número 8, hermanos, la mirra. La mirra está conectada con la mansedumbre. La palabra mansedumbre, que es el fruto que debemos dar, hermanos, significa gentileza, urbanidad, amabilidad, cortesía. Eso, yo les estoy poniendo las definiciones de la concordancia de Strong, hermanos, en el diccionario del griego. Pero la palabra mansedumbre también significa suavidad en el trato. Ahí podemos ver nosotros cuán mansos somos, hermanos, si tenemos suavidad en el trato. Si cuando tratamos a las personas tenemos esa suavidad. Si cuando alguien nos incomoda somos suaves, entonces tenemos la mansedumbre. Porque la mansedumbre se manifiesta en momentos de presión. Así es que ven, mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Número 8, aloes. Esto es lo que comúnmente conocemos. Los aloes, hermanos, están conectados con la templanza. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo que debemos dar? Templanza. El número 9 es templanza. Dominio propio, eso significa templanza. ¿Saben de dónde viene la palabra templanza? De cuando tiemblan los metales. No sé si ustedes recuerdan cómo se tiemblan los metales. El metal se mete en el horno hasta que se pone rojo y lo sacan y lo empiezan a golpear para darle forma. Y luego lo meten en el agua para enfriarlo. Ven que se lo llevan a los extremos. Así es como se adquiere la templanza, yéndose a los extremos. Y a veces el Señor nos lleva a un monte, una experiencia de exaltación, y también nos puede llevar a un valle, a una experiencia de humillación. Nos lleva a los extremos para templarnos. Y nosotros no entendemos. Nos encantan los montes, nos encantan las experiencias de exaltación, pero no nos encantan los valles. Y así es como se tiemblan los metales. Caliente, frío, caliente, golpe, frío, caliente, golpe, frío, caliente, golpe, frío, hasta que el metal se vuelve rígido, hasta que el metal ya no se dobla, hasta que el metal se puede utilizar para algo. Así es como viene la templanza, hermano. Ese es el dominio propio. Eso significa la palabra templanza. También significa no dejarse vencer por emociones, sentimientos o deseos. No inclinarse. Ya cuando uno adquiere la templanza, hermanos, uno es como un metal rígido que ya no se dobla. Un metal duro, no un metal blando, no un metal aguado, no un metal suave, no un metal duro, determinado. No me voy a dejar vencer por esta emoción. Que me vino un enojo, pero este enojo no va a hacer que pierda los estribos. Este enojo no va a hacer que haga un gran escándalo. No, esto no me va a vencer a mí. La falta de rencor, que tengo un odio contra alguien. No, este odio no me puede vencer a mí. Eso es templanza, hermano. Falta de perdón. No, pero la Biblia dice que yo tengo que perdonar y yo voy a cumplir lo que dice la Biblia antes de hacer lo que dicta mi corazón. Eso significa templanza, no dejarse vencer por las emociones, los sentimientos o los deseos. No, pero es que yo lo deseo. Sí, pero está deseando algo inapropiado, está deseando algo indebido, está deseando algo que no es para un creyente. No puede estar deseando eso. Eso es templanza, no dejarse gobernar por un mal deseo. Número 10. Estos son los 3 frutos, hermanos, donde no teníamos el significado. Y yo les doy las citas bíblicas para que ustedes puedan ver de dónde vienen. Los higos, ¿se recuerdan que lo terminamos estudiando? Los higos, hermanos, están conectados con la sinceridad. Los higos están conectados con la sinceridad. Así es que, ¿cuál es el fruto número 10 que debemos dar? La sinceridad. Juan 1 del 47 al 50 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Ven que dijo el Señor Jesús de él? Dijo, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Notan, hermanos, cómo la higuera está conectada con la sinceridad. En este pasaje lo pueden ver. Están hablando de Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Quiere decir que hay sinceridad. Y él estaba debajo de una higuera. Ahora les doy la palabra sinceridad. Ese es un fruto que nosotros tenemos que dar, hermanos.
La palabra sinceridad dice ser verdadero sin mentira. Miren, hermanos, no existen mentiras blancas, no existen mentiras piadosas. Ser verdadero sin mentira. Otra cosa que significa la palabra sinceridad es actuar sin fingimiento, sin una intención oculta. Mire que aquí le traigo un regalito, pero porque luego le voy a pedir un favor. No, hermanos, es actuar sin fingimiento, actuar sin ninguna intención oculta, actuar con transparencia. Eso significa la sinceridad y ese es un fruto que nosotros debemos dar también. Número 11. Se me escapó. Creo que... Sí, lo escuchamos, pastor. Lo escuchamos. Sí, gracias. Ahí estamos Sí, bien. eso lo iba a decir. Ahí estamos. Gracias. Las uvas están conectadas con la entrega. Este es el fruto que nosotros debemos dar, hermanos. Entrega. Y ahora se los explico. Lucas 22, 20, 21 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esto es el Señor Jesús. Y esto fue lo que el Señor Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ven que cuando habla de la copa, está hablando del vino, y el vino está conectado con las uvas. Y la copa, hermanos, la relaciona aquí con la entrega, porque dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Por eso es que generalmente el jugo de uvas también se relaciona con la sangre, por el color se relaciona con la sangre del Señor Jesucristo, y eso tiene que ver con su entrega sacrificial. Y nosotros también tenemos que dar ese fruto, hermanos. El fruto número 11 es la entrega. La palabra entrega, ¿saben qué significa? Significa rendirse, ceder, estar preso, ser esclavo por voluntad propia, por amor a Dios. Y hermanos, el Señor nos llama a nosotros a que hagamos una entrega profunda. Saben que no todas las personas hacen sus entregas. Una entrega, por ejemplo, la hizo Abraham cuando Dios le pidió a su hijo Isaac que lo entregara en el altar. Él tuvo este fruto, hermano. Él entregó lo que el Señor le pidió. Hermanos, Dios siempre nos está pidiendo algo a nosotros. A mucha gente y mire, empieza poco a poco. Tal vez ahora en época de pandemia el Señor ya le pidió a usted que le entregara su Facebook o su Twitter o lo que sea, no importa, sus redes sociales, porque esas le roban mucho tiempo para, en vez de estar viendo lo que el mundo está haciendo afuera, debería estar leyendo la Biblia u orando. Tal vez ya el Señor ya le pidió que le entregara eso, o le pidió que le entregara un pensamiento oculto que tiene ahí, una cosita en la que se deleita, que la piensa y que le encantaría hacerlo y que sabe que es pecaminoso, pero qué lindo sería porque me provoca algún placer y el Señor ya le ha dicho, entrégamelo, entrégame ese pensamiento, entrégame. Hermanos, Dios siempre está pidiendo y en la medida que nosotros nos entreguemos, en esa medida vamos a crecer espiritualmente. Nuestro corazón está lleno de contaminación, de podredumbre, y el Señor nos pide que le entreguemos y Él a cambio nos da de su palabra, a cambio nos da de su naturaleza, a cambio nos da de su presencia cada vez que hacemos una entrega. Y ese es un fruto, hermanos. Por eso les digo, el fruto del Espíritu es por el crecimiento espiritual, porque el Señor siempre nos está pidiendo algo. La pregunta aquí es, ¿se la vamos a dar al Señor? Porque el Señor está pidiendo y lo que Él pide, hermanos, no lo pide por mal. Y quiero contarle, les mencioné cosas pecaminosas, pero a veces no son cosas pecaminosas. A veces el Señor nos pide cosas que están ocupando el lugar que a Él le corresponde. Porque en el caso de Abraham no era pecaminoso tener un hijo. Si era un hijo que Dios le había prometido, ¿cómo va a ser pecaminoso? Pero ocupaba un lugar preferencial en el corazón de Abraham. A él, hermanos. No les decía que entonces, hermanos, el Señor les decía, el Señor a veces nos pide cosas que no es que sean pecaminosas, pero que ocupan un lugar especial en nuestro corazón. Les decía antes de que se cortara, a Abraham le pidió a su hijo, hermano, y el hijo no podía hacer algo pecaminoso porque Dios mismo se lo había dado, si él se lo había prometido, pero ocupaba el lugar que le correspondía solamente al Señor. Entonces, a veces el Señor nos va a pedir que le hagamos entregas, hermanos, no porque sean pecaminosas,
pero porque están ocupando un lugar especial en nuestro corazón, lugar que solo le pertenece al Señor Jesucristo. Así es que uno no hace sus entregas el primer día, hermanos. Poco a poco el Señor va pidiendo. Yo recuerdo cuando empecé mi caminar, lo primero que el Señor me pidió fue la música del mundo. Lo segundo que me pidió fueron las películas indebidas. Yo pensé que yo nunca iba a poder entregar eso. Y el Señor en su misericordia me lo fue pidiendo y me lo pidió con amor y con amor fue haciendo su obra. Hoy me pide otras cosas. Yo ahora noto cuando el Señor me está pidiendo algo. Hoy me ha pedido cosas, como les digo, y no que no cometa pecados, porque todos los que estábamos en esta tierra somos pecadores. Pero yo tuve que hacer una entrega, mi deseo de trabajar en la iglesia. Ese era un deseo que yo tuve por años desde que me convertí al Señor. Y el Señor ya me lo había prometido a través de una palabra de profecía, una palabra de ciencia, etcétera, etcétera. Y cuando me manda a otro país a trabajar, yo tuve que hacer mi entrega. Y no era pecaminoso, pero es que eso era lo que yo quería, trabajar en la iglesia. Y miren qué lindo que una vez que se lo entregué, el Señor me lo devolvió, pero ya me lo entregó en la justa medida. Es lo mismo, hermanos, cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, Él no se entregó en el huerto hasta que llegó a la cruz. No, Él en el Getsemaní hizo una entrega. ¿Y cuál fue su entrega? Que se estaba muriendo y que no podía llegar a la cruz. ¿Cuál fue su entrega? Decirle, Padre, yo quiero llegar a la cruz, pero me estoy muriendo aquí en Getsemaní. Yo quiero llegar. ¿Y cuál es la entrega? Pero si tú cambiaste de planes, tú cambiaste de opinión y ya no quieres que yo llegue a la cruz, bendito sea tu santo nombre, Señor. No estoy enamorado de mi ministerio, estoy enamorado de tu voluntad. Esa es una entrega, hermanos. Fruto número 12, los nogales. Los nogales están conectados con compartir. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, todos debemos dar este fruto y es compartir, es darle a los demás. Y compartir no es solamente compartir una oración, no, compartir cosas materiales, porque si vemos a un hambriento, no es suficiente con que le digamos, voy a orar por ti, no, para que el Señor te provea, no. Si Dios quiso que yo viera ese hambriento es porque Dios me quiere utilizar a mí para que yo supla esa necesidad. Cuando alguien le pide oración, no solo la traslade al WhatsApp, hermanos, por favor, orar por un amigo mío. No, no, si a usted le piden oración es para que usted ore por la persona. En eso nos tenemos que dar. Pero aquí compartir tiene que ver con cosas materiales también, compartir con el necesitado. Hermanos, nadie es tan pobre que no pueda ayudar a otro. Y siempre nos vamos a encontrar con gente menos afortunada que nosotros. Siempre nos vamos a encontrar con gente que está pasando más penas y más necesidades. Más de algo podemos hacer por el necesitado, hermanos. Esa es una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que se acuerda del pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Así es que además de que es un fruto, también hay una bienaventuranza en compartir. Así es que ese es el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Compartir, la palabra compartir significa dar a otros por compasión o por misericordia. Saben que misericordia significa, misericordia es corazón y miseria es amar la miseria de las personas, es amarlos en su miseria y es compartirlo. Yo generalmente lo que pienso es, y yo pude haber estado en ese lugar, pero por la misericordia del Señor estoy de este lado. Así es que, Señor, bendito sea tu santo nombre, y el Señor siempre nos da la capacidad de poder bendecir a los demás. Así es que debemos extendernos en amor con los más necesitados. Y ese, hermanos, fue el fruto número 12. Pero, ¿por qué tenemos que dar fruto? Porque les estoy dando un panorama general. Porque nuestro corazón, hermanos, es como un huerto. Eso es lo que representa. El huerto representa nuestro corazón. Dice, en el Cantar de los Cantares se compara el corazón de la esposa de Cristo con un huerto. Aquí acompáñenme a Cantares 4:12. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Ve que al corazón de la amada el Señor le llama huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto. Hermanos, nuestro corazón es como un huerto. Por eso es que nosotros debemos dar fruto. Debemos convertir nuestro corazón en un huerto. En esto se tiene que convertir nuestro corazón, hermanos, en un huerto. Y tenemos que dar fruto. Y no poco, sino mucho fruto. El Señor espera que demos fruto, mucho fruto. No a 30, no a 60, sino a 100 por uno. La palabra huerto, para que sepan, la palabra huerto en hebreo significa jardín, paraíso. La palabra huerto, que es en hebreo es gan, viene de una palabra de una raíz que es ganán, y la palabra ganán significa cercar, proteger o amparar. Miren, hermanos, cuando nosotros empezamos a dar fruto,
nuestro corazón se convierte en un huerto y entonces el Señor nos cerca, nos protege y nos ampara. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros damos fruto, nos convertimos en un huerto para Él. En ese momento el Señor nos cerca, nos cuida, nos protege, nos ampara. ¿Usted quiere estar protegido por el Señor? Empiece a dar fruto. ¿Quiere estar cercado? De fruto. ¿Quiere ser amparado? De mucho fruto. ¿Cuál es el resultado de dar fruto? Que nos convertimos en un huerto. Génesis 2 del 7 al 9 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8, y Jehová Dios plantó, que dice, un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, en medio también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, hemos aprendido que estos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Dios el Padre, y el árbol de la vida representa al Señor Jesucristo, porque Él dice que la sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano. Hermanos, el Señor espera que nosotros volvamos como al principio a hacer un huerto para que su presencia se manifieste con nosotros. Así es que ese es el propósito, hermanos, de dar fruto. Así es que procuremos los dones espirituales, pero en este caso esforcémonos y trabajemos en oración y en el estudio de la palabra del Señor para dar el fruto del Espíritu Santo, porque a eso estamos llamados, a dar mucho fruto. Así es que esa fue la presentación, hermanos. Vieron muchas diapositivas, pero vieron, estaba cortita después de todo. Tremendo. Preguntas, chicos, jóvenes, señoritas, señoras. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo, incluso soy más colocho, ya vieron. Bueno, fíjense que, cabal, que yo me pregunto cómo hace unos 50 años atrás, porque no es mucho, creo yo, no se estudiaba la Biblia de esta forma. Entonces, no comprendían la palabra, cómo estará la situación de esta gente. Una, dos, siempre veo en la calle que incluso yo cometí un error abusivo. Cuando yo empecé en la fraternidad, le dije a una señora que me regalara ropa porque iba a cerrar una paca, o me la vendiera, y me dijo que no. ¿Para qué la quiere? ¿Para regalarla? Le dije, no, me dijo, yo soy salva por gracia, no por obra, me dijo. Entonces, véndamela, le dije yo, ¿verdad? Ah, sí, pero miren, empezó a poner caro. Entonces yo bravo le dije, mire, usted no da gracia ni siquiera con un mono a la par y vestido de payaso, porque yo todavía no había quitado eso, ¿verdad? Esa arrogancia. Entonces, he escuchado a mucha gente que dice, yo soy salvo por gracia, no por obras, y se pregona y se malconfunde esa situación de la compasión, la benevolencia hacia las demás personas, la benignidad y todo eso, ¿verdad? Sí. Hay una confusión muy grande y se predica muchas veces. Dígame, perdón. Sí. Bueno, pienso yo. Pero pero mire, pues, pero la gente no está equivocada, la gente le está diciendo la verdad, somos salvos por gracia.